¿Recordamos? Bien, el paracetamol tiene efecto más antipirético y analgésico, ¿no es cierto? Mientras que carece de un efecto antiinflamatorio. Pero por tener esas buenas propiedades, se considera un AINE. Y hemos visto que actúa a nivel central, es decir, en el eje central del organismo, ayudando a la producción de sudoración y así regular la temperatura en pacientes con fiebre. ¿Ya? De mismo modo, también el metamizol cumplía ese efecto. Siempre, la diferencia es que el metamizol era un antipirético más efectivo. Bien, no sabemos qué en esta parte, en este tema de las dipironas. ¿Se puede ver en mi pantalla, señoritas? ¿Me confirman? No, profe, no sé. A ver. Sí se ve. ¿Sí? Ya. Ya, entonces continuamos. Curiosamente, los AINES tienen como familias nombres un poco difíciles. Dipironas, no, pirazolonas, ácido mefenámico y tantos otros. Pero vamos a hablar de los medicamentos representativos, ¿no es cierto? Como de las pirazolonas, perdón, el metamizol, ¿no es cierto? Que es por ejemplo, que es un fármaco que se ha utilizado por mucho tiempo bueno, por sus propiedades analgésicas y antipiréticas. Y como les había mencionado, lamentablemente este medicamento, especialmente en la raza blanca, es causante de enfermedades hematológicas tipo leucemia o granulocitosis u otros problemas. Aunque nuestro medio, por carecer de esos efectos adversos, se sigue utilizando. Entonces, el metamizol y la propifenona es un antitérmico, o sea, antipirético y analgésico. Metamizol, además que el metamizol tiene un efecto relajante sobre la fibra muscular que resulta útil en dolores tipo cólico, menos grasolesivo que la aspirina y no produce hemorragias ya que es de tipo inhibidor de la COX competitiva y no irreversible. Mientras que la propifenona se usa más como analgésico y la fenilbutazona tiene una buena actividad antiinflamatoria. Bien, como les había mencionado, en nuestro medio el que se utiliza es el metamizol. Con respecto a sus reacciones adversas, y hemos dicho que puede producir problemas sanguíneos, como son toxicidad gástrica, agregación plaquetaria, y produce, aunque suele ser menos que los AINES, que la aspirina, ¿no? Aún así puede diluir la sangre, pero menos que la aspirina. El riesgo es avanzado en personas de edad avanzada y aumenta con la dosis. Mientras más adulta sea una persona, mientras más años tenga, más riesgo tiene de padecer estos efectos adversos sanguíneos. De toda la familia anteriormente vista, la fenilbutazona. Profe, Sí, Nancita. profesor, está mostrando pantalla, es que no se ve nada. Sí, a ver, voy a ver otra vez. Acá aparece pantalla compartida. Qué raro, bueno, no voy a salir. En el mío normal se ve. A ver, aplasten otra vez mi nombre. Es que el mío está oscuro, profesor, no se ve nada. A ver, o salgo y vuelvo a entrar, ¿ya? De repente eso. Yo voy a salir, voy a volver a entrar. Yo voy a salir, yo voy a salir, yo voy a salir. Ay, el día despierta. Pues, de vuelta entra, que hablas apretado de sueño, estarás seguro. Ahora, Eh, ahora sí. Ahora sí, yo también puedo ver la pantalla, ¿de acuerdo? Todos vemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, bien. Entonces, como les decía, el metamizol puede producir
problemas sanguíneos graves, como son la agranulocitosis, que es la disminución de los glóbulos blancos, y hasta anemia plástica, o sea, una leucemia linfoide, que hasta en 2 a 3 casos cada millón de habitantes. Sin embargo, la más grave y con menos incidencia es la anemia aplásica, ¿ya? Ahora sí, pasaremos al siguiente grupo. Ya también los derivados del ácido propiónico. Ese es el nombre del grupo. Son un grupo de medicamentos cuyas propiedades tienen un buen riesgo, una buena relación riesgo-beneficio. O sea, nos van a ayudar y el efecto adverso es menor. Poseen las siguientes actividades: antiinflamatoria, analgésica, antipirética e incluso antiagregante plaquetaria. Similar a la aspirina en dosis medias con incidencia menor de efectos adversos. ¿Están ahí, chicos? ¿Qué pasó? El profe se quedó dormido. Ah, lo siento, estaba en silencio. Es que me he vuelto a conectar y se pone en automático. El micrófono se anula. Ya, bien, repito entonces. Ya pasamos al siguiente grupo, derivados del ácido propiónico. Bueno, el nombre es un poco difícil, pero el medicamento representativo de este grupo es el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Son medicamentos con buena seguridad, tienen un buen efecto terapéutico y son menos probables de producir efectos adversos. Se utiliza ampliamente para distintas patologías, debido a sus propiedades farmacológicas. Sus principales propiedades son antiinflamatoria, analgésica, antitérmica e inclusive antiagregante plaquetario. ¿Ya? Pues, ¿cuáles son los medicamentos representativos de este grupo? Vamos, como les decía, los medicamentos representativos van a ser el ibuprofeno, naproxeno, fenoprofeno, ketoprofeno y piketoprofeno. Ahora, todos estos fármacos se absorben por vía oral, ¿ya? Estos medicamentos los tenemos en tabletas de distintas concentraciones. Sin embargo, los medicamentos retrasan su absorción, es decir, que al consumirlo con alimentos, el medicamento puede que tarde más de lo normal en hacer su efecto terapéutico. La vía rectal es más lenta, pasan al líquido sinovial, el metabolismo es intenso por hidroxilación, desmetilación o conjugación con ácido glucurónico y se eliminan por la orina. Como les iba mencionando, el ibuprofeno se absorbe con rapidez y pasa lentamente al líquido sinovial. El naproxeno se absorbe con rapidez y posee en vida larga, además que cruza la barrera placentaria y pasa por la leche. Fenoprofeno no utilizamos en nuestro medio, pero bueno, acá nos indica que se absorbe con rapidez pero de forma incompleta. Ketoprofeno y piriketoprofeno pueden utilizarse por vía tópica. La oxaprina se absorbe de forma lenta pero completa, se elimina por la orina un 75% y el resto de se presenta de vida larga que permite una dosis diaria. A ver, vamos a repasar un poquito fármaco por fármaco. Del ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, piketoprofeno, ¿cuál es el que más ven que se utiliza en el medio? ¿Cuál es el más utilizado? Ya, después. Naproxeno también, profe. Correcto. Son los fármacos más utilizados. Aunque varían y carean en cuanto a sus efectos adversos. Mejor dicho, a la potencia de sus efectos terapéuticos. ¿Cuál será más antiinflamatorio, el ibuprofeno o el naproxeno? El naproxeno. Ya, muy bien. ¿Cuál será más analgésico, ibuprofeno o naproxeno? Ibuprofeno. Ya. Bueno, el antiagregante plaquetario no se utiliza mucho. Para la fiebre, creo que ¿cuál creen que se utiliza más, el ibuprofeno o el naproxeno para la fiebre? Ibuprofeno, profesor. Sí, no es cierto. Ya, muy bien. Acá, ahorita vamos a ver de ketoprofeno, ¿ya? De estos dos fármacos, si bien es cierto, el que más se utilizaba en términos de tiempo pasado, el ibuprofeno. Después llegó el naproxeno. El naproxeno podríamos decir que es un medicamento un poco reciente, ¿ya? Casi, bueno, después se descubrió después del ibuprofeno. Y va a tener mejores propiedades que el mismo ibuprofeno. Además que el ibuprofeno salió una alerta. No sé si lo pudieron escuchar acerca del problema con los antibióticos que tenía el ibuprofeno.
¿Recuerdan? ¿Escucharon esa advertencia que dio la Sí, OMS? había eso. ¿Ya? Está. No, más rato les explico eso. Entonces, el naproxeno tiene mejores propiedades que el ibuprofeno, antiinflamatorias y analgésicas, por lo que es un medicamento reciente. Sin embargo, su uso es muy indiscriminado, se utiliza para todo prácticamente. Ujú. Además que abusan de la dosis incluso que se administra. ¿Cuál es la dosis administral del ibuprofeno? ¿Cada cuánto se da y cuántos mililitros más o menos? ¿Miligramos? Cada 8 horas es no sé cuántos Ya, milímetros. viene de 200, 400 y hasta de 800 miligramos. Y correcto, es cada 8 horas. Mientras que el naproxeno, ¿cuál era su dosis? La procede igual, 8 horas más. No, No. no. Ya son cada 2 horas. Sí, cada 12 horas. Y viene a la concentración de 550 miligramos. ¿Ya? Es por eso que les decía que el naproxeno, como es un medicamento ya un poco, bueno, su uso es indiscriminado, lo toman cada 8 horas, se basan en la dosis por tiempos prolongados y para cualquier malestar, naproxeno. Lo que hace que el cuerpo a la larga se termine acostumbrando. Y cuando el medicamento bueno, cuando el organismo se acostumbra al medicamento, podríamos decir que sus efectos terapéuticos disminuyen un poco en potencia. Entonces, el naproxeno es ahora el más utilizado. El ibuprofeno casi está pasando a segundo plano. Sin embargo, todavía se mantiene su efecto antiinflamatorio. Ahora hablemos del ketoprofeno. El ketoprofeno es un medicamento muy poco visto y utilizado. ¿O qué opinan, señoritas? ¿Han visto alguna vez que se administre ketoprofeno? ¿Conocen ese medicamento, el ketoprofeno? No, profe, nunca lo he utilizado. Ya. Les cuento que el ketoprofeno tiene mejor poder analgésico que el naproxeno y el ibuprofeno. Y sí, sí hay en nuestro medio. Lamentablemente creo que solo viene de marca el medicamento. El ketoprofeno, y bueno, más adelante vamos a ver el ketorolaco, son medicamentos altamente analgésicos, indicados generalmente para dolor de muela o dolores agudos fuertes. ¿Ya? En cuanto a su efecto antiinflamatorio va a ser menor y bueno, antipirético también, bueno, todavía se va a mantener, pero se caracteriza por su efecto analgésico. Es decir, si ustedes en la farmacia llegan a tener este medicamento y les llega un paciente con un dolor agudo fuerte, generalmente es dolor de muela, para eso está indicado, para el dolor de muela. Le pueden indicar que tome este medicamento con el fin de aliviar el malestar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, señoritas? Sí, profe. Así que ojo con el ketoprofeno, ¿ah? Es un buen medicamento. Solo que, como les decía bien, suele ser carito por lo que se marca. A ver, algunas indicaciones y acciones farmacológicas. El naproxeno es más potente que la aspirina como inhibidor de la COX-1, mientras que el ibuprofeno y fenoprofeno son similares a la aspirina. Entonces, como antigrante plaquetario, es decir, para que la sangre no se coagule, que tiene más efecto, más potencia es el naproxeno. Todos los antiagregantes se utilizan como analgésicos en el tratamiento de bursitis, tendinitis, dismenorreas, así y como antitérmicos, antiinflamatorios en artritis reumatoidea, artrosis gota y otros. Los efectos en procesos inflamatorios son similares a la aspirina, disminuyendo la hinchazón articular, el dolor y la rigidez matinal. Pues como les decía, como el naproxeno es el que tiene el mejor efecto antiinflamatorio del grupo, a diferencia del ketoprofeno, ojo, entre paréntesis, es el más utilizado también en dolores articulares, dolores reumáticos. ¿No es cierto? Como nos recuerdan que hablamos de los artritis reumatoidea, ahí creo que el principal medicamento es si no es el paracetamol, es el naproxeno. Ambos son utilizados en estos casos. Y también es muy utilizado en lo que es disminorreas. ¿Qué es disminorreas, señorita? ¿Han escuchado hablar de esa palabrita, ese término? Pero son los dolores menstruales, los Correcto. cólicos menstruales. Muy bien, cólicos menstruales. Sin embargo, la dosis que se utiliza en cólicos menstruales no es la de 550. ¿Cuál es la dosis que se utilizará? Porque ¿qué pasaba si nosotros tomamos demasiados AINES cuando la mujer está en su periodo?
¿Qué hacían los AINES en el periodo de la mujer? ¿Recuerda? Profe, no puede hacer recordar, no recuerdo. Ya, y bueno. A ver cómo les explico esto para que me entiendan. Menos si recuerdan que hablamos de las prostaglandinas, un tipo de sustancias que eran las encargadas de producir dolor, inflamación y fiebre. ¿Ya? Esas prostaglandinas son las encargadas de producir las contracciones en el útero, lo cual favorece el parto y la menstruación. Los cólicos en la dismenorrea y los dolores también en el parto son debido a las prostaglandinas, a esas mismas sustancias que son las causantes de inflamación, de fiebre y de dolor. Entonces, los AINES, en sí, en todos los AINES, se encargan de disminuir estas hormonas, de suprimir estas sustancias. Y al suprimir, calmamos el dolor, bajamos la inflamación y bajamos la fiebre. Ahora les decía, si un AINE va a disminuir esta sustancia que es la prostaglandina, que es la encargada de producir los dolores, bueno, de dar paso a la menstruación y así calmar el dolor. ¿Qué pasará si administramos en una dosis alta? ¿Qué pasará con los cólicos de las mujeres? Van a parar, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Y si detenemos los cólicos, si detenemos la contracción uterina, ¿podrá dar a luz una madre? ¿Podrá ser expulsado el endometrio, que es donde está la sangrecita en el periodo? No, profesor. No, no es cierto. Es justamente que una de las compañeras me comentó también que había un medicamento que cuando tomaba paracetamol se le cortaba el periodo. Eso era porque tomaba el paracetamol de repente a dosis muy altas. Igual acá, en la Proxeno no debe consumirse en la dosis de 550, puesto que también puede cortar el periodo. Lo que suele administrarse es la mitad de dosis. ¿La mitad de 550 cuánto es? 250. 275. ¿Ya? Y si, Profe, dijo. ya, y si ustedes se percatan de los medicamentos que son mm, justamente para el tratamiento de dismenorrea, ¿cómo se llama esto? A ver, ya no me acuerdo las marcas, ya deja de trabajar tiempo en farmacia así. Ya, pero si ustedes se percatan y se fijan los medicamentos que son para la dismenorrea, es naproxeno de 275 o el diclofenaco. Pero más es el naproxeno de 265, es decir, a una dosis bajísima, con el fin de calmar un poco el dolor, pero que aún permanezca en los cólicos para terminar de expulsar el endometrio. ¿De acuerdo? Más ahí, muy importante también la concentración del medicamento. ¿Se me entendió? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora hablemos Antes de eso hablamos del ibuprofeno y el problema que hubo en esa ocasión con respecto a la alerta sanitaria. Como ustedes saben, el ibuprofeno era un medicamento ampliamente utilizado, bastante consumido, para todo lo que son inflamaciones. ¿Qué inflamación era la más común cuando se consumía ibuprofeno? ¿Cuáles creen, señoritas? ¿Para qué tipo de inflamaciones consumían ibuprofeno? Ya, a ver, les voy a ayudar. Ujú. En enfermedades de las vías respiratorias, ¿qué órganos o qué parte del cuerpo se inflaman? La garganta, profe. Ya, las amígdalas, ¿no es cierto? Sí, porque más que todos lo utilizaban el ibuprofeno, creo yo, para niños. Ya, justamente paracetamol, ibuprofeno, ¿no es cierto? Porque los otros medicamentos todavía parecían ser muy fuertes. Por eso que en jarabito más hay paracetamol, ibuprofeno. Muy bien. Entonces, si bien es cierto es útil para las otras inflamaciones, vamos a centrarnos ahora en las infecciones. ¿Ya? Ahora tenemos que aprender a diferenciar un proceso espera, un proceso inflamatorio en las vías respiratorias debido a que podría darse una infección. ¿Quién causaba infecciones? ¿Recordamos?
¿Qué microorganismos eran los responsables de causar infecciones respiratorias? Señoritas. A ver, ayúdenme. Una gripe, un resfriado o una neumonía nos daba de la nada. ¿Quién era el responsable? Señoritas, creo que les está ganando el sueño. A ver. Una gripe, quién causa una gripe? ¿Qué es? Virus, pero Ya, los no virus. necesito Muy bien, los virus. virus. Y las neumonías o infecciones respiratorias. Las bacterias. Bacterias. Bacterias, muy bien, bacterias. Y ya. ¿Qué tomábamos para combatir los virus? ¿Qué tomábamos? ¿Qué se consume? ¿Qué se consume para erradicar los virus? ¿O no se consume nada? Sí, se toma para acá los antivirales. No. En casos de gripe, nuestro cuerpo solito se encarga de matar al virus, ¿no es cierto? Solamente tomamos ah, bueno, antihistamínicos y antiinflamatorios, solamente para tratar los síntomas. Pero para los antibióticos, ¿sí que tomábamos? Ya la metí ya la metí la pata. Para las bacterias que tomábamos, Antibióticos. me delaté solito. Entonces recuerden, para gripes, virus no se toma nada más que analgésicos. Para infecciones bacterianas, sí tenemos que tomar siempre su analgésico ¿más qué medicamentos? Antibióticos, profesor. Ya, muy bien, más antibióticos. Recuerden eso, ¿ah? Y ya también hemos estudiado cómo diferenciar una ira viral de una ira bacteriana. También ya hemos repasado, lo hemos estudiado. Entonces, el problema del ibuprofeno nació a partir de la administración conjuntamente con antibióticos. En esa ocasión se creía que el ibuprofeno no ayudaba mejor dicho, no era útil en infecciones por bacterias. Pero lo que realmente pasaba era que el ibuprofeno no permitía que llegue el antibiótico al sitio de acción, es decir, disminuía su distribución. ¿Ya? Entonces, ahora la alerta que sale, que bueno, todavía se mantiene, es que no se debe utilizar ibuprofeno cuando se esté administrando antibióticos. Si no se está utilizando antibióticos, no hay ningún problema. Puedes utilizar tu ibuprofeno por cualquier tipo de inflamación, dolor o malestar. Pero si estamos tratando una infección, ya sea respiratoria, que es la más común, u otro tipo de infecciones, la recomendación es que no se utilice ibuprofeno. ¿Por qué? Porque no va a permitir que el medicamento, que el antibiótico, llegue al sitio de acción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos que la infección es una amigdalitis. ¿Ya? Es una amigdalitis. En la amigdalitis la bacteria puede ser Staphylococcus aureus, puede ser el Streptococcus pneumoniae, etcétera. Entonces, imaginemos que esa amígdala está inflamada y está siendo colonizada por una bacteria. Y el paciente se le va a administrar su amoxicilina. ¿Ya? Entonces, como menciona acá la alerta, si se administraría el ibuprofeno más la amoxicilina, lo que haría el ibuprofeno es no dejar que la amoxicilina llegue a la amígdala. Inhibiría o disminuiría su concentración en la amígdala. Entonces, si nosotros bajamos la concentración de amoxicilina en la amígdala, ¿podremos curar la enfermedad? ¿Podremos curar la enfermedad? ¿Podremos hacer que esas bacterias mueran?
Señoritas. Profe, como dijo, no le entendí bien la pregunta. Ya les decía que el ibuprofeno lo que hace es no permite que el antibiótico llegue al sitio de acción, disminuye su concentración en el sitio de acción. El ejemplo que puse fue una amigdalitis bacteriana. Entonces, les decía, si tomamos ibuprofeno y amoxicilina, que era el antibiótico de ejemplo, según la alerta, esa amoxicilina podrá llegar a la amígdala, No, profe, ya, y podrá curar entonces la enfermedad, loco. ya. Esa es la alerta que salió a raíz del ibuprofeno, que el ibuprofeno en infecciones no permite que el antibiótico llegue al sitio de acción, pero solamente esto va para el ibuprofeno. Para otros antibióticos, mejor dicho, otros antiinflamatorios, no hay dicha alerta, como es diclofenaco, naproxeno, bueno, o metamizol, cualquiera de ellos. Y con el resto parece que no hay problema, solamente con el ibuprofeno. Entonces, si ustedes ya están seguras de que que la infección es debido a, mejor dicho, si el proceso, la enfermedad es debido a una bacteria, el ibuprofeno debería ser, bueno, sustituido por otro antiinflamatorio. En el caso contrario, si simplemente es dolor debido a un golpe o otro tipo de agente, no habría ningún inconveniente en consumir ibuprofeno. Pero como les decía, además el ibuprofeno ya está casi dejándose a un segundo plano. Quien lo ha reemplazado en su uso es el naproxeno, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este grupo, al naproxeno, ibuprofeno, cotoprofeno? ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tengan? Ya. Entonces continuemos. Como siempre, todo medicamento va a tener sus efectos adversos, ¿no es cierto? Nadie está libre de estos. Entonces, del ácido propiónico, sus efectos adversos van a ser mareos y cefaleas, hipersensibilidad, aumento de tiempo de hemorragia, es decir, de un mayor poder antiagregante plaquetario, ¿no? Puede producir sedación, ojo, puede producir sedación, pero va a depender mucho de las personas y de su característica. Alguna vez, yo creo que todos hemos tomado naproxeno en nuestras vidas, naproxeno y ibuprofeno. ¿Alguna vez les ha dado sueño? Señorita, ¿les ha dado sueño tomando naproxeno y ibuprofeno? Sí, profe. Ya, pero la verdad es casi que ni se nota. O de repente solamente es en personas que han estado cansadas. Ya, pero siempre hay que dar la alerta, la opción, pues, para que no se confíen. Puede producir toxicidad gastrointestinal y dispepsias, es decir, acumulación de gases en el abdomen. Esos son los efectos adversos más comunes, pero siempre no se olviden, todos los AINES son posibles productores de gastritis. Hablaremos del otro grupo ahora, del ácido acético, derivados del ácido acético. ¿Ya? Derivados del ácido acético. Ese es el grupo de estos AINES. Entre ellos tenemos la indometacina, de los pirrolacéticos, el ketorolaco, de los fenilacéticos, el diclofenaco, y los natriacéticos, nabumetona. Entonces acá nos menciona 3 medicamentos que se han utilizado o se utilizan con frecuencia: la indometacina, el ketorolaco y diclofenaco. De estos, ¿cuál será el más potente? ¿Cuál será el más fuerte? A ver, de la indometacina, el ketorolaco y el diclofenaco, ¿cuál será más fuerte? ¿Cuál creen, señoritas? ¿Qué te da la cosa? Ya. ¿Alguien más quiere opinar? De acuerdo. Entonces, el analgésico más fuerte de todos estos es la indometacina. Ya, la indometacina. Solo que, debido a su principal efecto adverso, ya no se utiliza y hasta se ha retirado del mercado. Yo todavía llegué a
a observar ampollas de indometacina en los establecimientos de salud. Todavía teníamos ese medicamento. Pero, como decía, por producir gastritis y también hay otras alternativas terapéuticas, ya se dejó de utilizar. Así que la indometacina es el AINE más fuerte, bueno, de este grupo, del más fuerte, como efecto analgésico. Bueno, volviendo a los que sí se utilizan en nuestro medio, como son el ketorolaco y el diclofenaco, efectivamente, el ketorolaco tiene más poder analgésico. Pero de ellos, ¿cuál tendrá más poder antiinflamatorio? ¿Cuál creen que sea más antiinflamatorio? ¿El ketorolaco o el diclofenaco? Diclofenaco. ¿No es cierto? El diclofenaco es otro de los medicamentos más utilizados y principalmente puesto por su presentación que viene en ampollita. Junto al diclofenaco más la dexametasona son medicamentos que se utilizan para todo tipo de dolores, inflamaciones y malestar. Si ustedes van a ver una receta donde se le esté administrando a un paciente antibióticos por vía endovenosa, van a ver siempre que va a ir acompañado de su diclofenaco y su dexametasona. Para todos los malestares, ambos, ¿no? Son como juntos potencian sus efectos. ¿Ya? Mientras que el ketorolaco más se utiliza para dolores fuertes. Junto al ketoprofeno, el ketorolaco se utiliza para calmar los dolores de muela. Pues tiene un buen poder analgésico. ¿Ya? La nabumetona no se utiliza en nuestro medio, así que no hay mucho problema con este. Entonces recuerden, el ketorolaco es más analgésico y el diclofenaco es analgésico y antiinflamatorio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a estos dos medicamentos? ¿Ninguna, señoritas? ¿Cómo dijo, profe? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Ya? Entonces, el diclofenaco, que es un medicamento bastante utilizado, ¿qué indicaciones puede decir? A ver. Es un AINE con actividad uricosúrica, con cierta especificidad por inhibir la COX-2. Se utiliza como antiinflamatorio en artritis y artrosis, así como analgésico en postoperatorios, tendinitis, bursitis, dismenorrea y cólicos renales. ¿Ya? Entonces este medicamento, como dice, es junto al naproxeno el más utilizado para lo que son dolores articulares y dolores de espalda. Y también es muy utilizado en dismenorrea. Eso les decía. Si ustedes revisan los medicamentos que son para dolores menstruales, solamente vienen de dos tipos. ¿Ya? De dos tipos. El naproxeno de 275 y el diclofenaco de 50 miligramos. Entonces, estos dos medicamentos son los más recomendados en dismenorreas, puesto que su efecto adverso es menor y no llegan generalmente a cortar el periodo. ¿Ya? Y bueno, eso es más utilizado para malestares musculares, ¿no es cierto? Puesto que el diclofenaco, aparte de tableta, ampolla, ¿en qué presentación más viene? En gel, profe. En gel, ¿no es cierto? Estamos viendo el medicamento que tiene más variedad de presentaciones. Mientras que los otros medicamentos solo vienen en jarabe, en tabletas, este viene hasta en cremis, hasta en gel, para justamente tratar de forma tópica los dolores o inflamaciones. ¿Ya? Sin embargo, todavía mantiene su efecto gastrointestinal. Antes que hablemos de este grupo, entonces no se olviden, el ketorolaco junto al ketoprofeno son utilizados para dolores fuertes, dolores de hueso, como son dolores de muela. ¿Ya? Mientras que el otro permanece sus efectos antiinflamatorios, por eso se utiliza para el resto de patologías. ¿Algo más que podemos añadir acá? Creo que ninguno. Ahora hablaremos de los Oxicam, que es otro grupo de fármacos. Inhiben la COX-1 y la COX-2, que tienen una actividad inflamatoria, analgésica y antipirética. Me disculpa, la garganta se me está secando. Entonces, de estos medicamentos tenemos tres representativos: el piroxicam, sinoxicam y meloxicam. ¿Han escuchado hablar de estos medicamentos? ¿Escucharon hablar de estos medicamentos? ¿Al menos alguno de ellos?
Señoritas. ¿Qué medicamento, profesor? Mira, ahí tenemos piroxicam, tinoxicam, meloxicam. ¿Algunos de tus medicamentos han escuchado hablar? Pero de esos tres medicamentos dice que sí le hemos escuchado. Ajá. Puesto que son otro grupo de AINES Y el de los... especiales. bueno, yo tomé el meloxicam y fue por los cólicos menstruales que me recetaron esta. Arequipa, Ah, ya. Vamos a hablar entonces de este grupo de medicamentos, inhibidores del COX-1 y que la COX-2. Espero que me entiendan, pues los COX-1, hablar de COX-1 y COX-2 es un poquito difícil, pero es importante para el siguiente grupo de fármacos también. ¿Cómo les explico? A ver. Ya, voy a tratar de hacer lo más simple posible. ¿Ya? Lo más simple posible. Entonces, hemos visto que los AINES tratan la inflamación, tratan el dolor, tratan la fiebre, ¿no es cierto? Disminuyendo qué sustancia. ¿Qué sustancia teníamos que disminuir para que se baje estos efectos? ¿Qué sustancia era la encargada de producir los cólicos en la mujer? En la inflamación del dolor, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama? prostaglandina. Muy bien. Ya, para que no se olviden, la prostaglandina fue descubierto de la próstata en el varón. ¿Ya? La prostaglandina fue descubierto de la próstata. Perdón, en la próstata. De ahí su nombre, prostaglandina. Como si la próstata era la que producía esta sustancia. Pero después se descubrió que era una hormona que está en todo nuestro cuerpo. Pero como se descubrió en la próstata, le pusieron ese nombre, prostaglandina. Entonces, para que no se olviden, recuerden el término de la próstata. Entonces, vamos a tener dos tipos de prostaglandinas. Ya tenemos acá, vamos a poner acá COX-1 y COX-2. Es la abreviación de ciclooxigenasa, que es la encargada de producir la prostaglandina. Y entonces vamos a tener prostaglandina, vamos a decirle 1 y prostaglandina 2. Entonces vamos a ver que ya de las prostaglandinas tenemos dos tipos de prostaglandinas. ¿Ya? Por favor, atentas, por favor. Vamos a tener dos tipos de prostaglandinas. ¿Ya? Entonces la diferencia radica en que las prostaglandinas 2 son las que causan la fiebre, el dolor, ¿cómo vamos a poner acá? Fiebre, dolor e inflamación. Mientras que las prostaglandinas 1 ya también tienen efectos protectores. Las prostaglandinas 1 nos van a proteger de la gastritis, nos protegen de hemorragias. Entonces, acá no dice inhibidores de la COX-1 y COX-2, porque estos medicamentos van a inhibir van a inhibir este. Entonces, por ende, ya no se fabrican ni prostaglandina 2 ni prostaglandina 1. Si ya no se produce prostaglandina 2, si ya inhibimos la prostaglandina 2, bajamos la inflamación, bajamos el dolor, bajamos la fiebre. Pero el efecto adverso o lo malo es que si inhibimos la prostaglandina 1, ¿qué pasará con el efecto protector del estómago? O con el efecto protector de la sangre. Va a producirse gastritis. Así es como los AINES producen gastritis. Los AINES inhiben a la vez que inhiben a la prostaglandina 2, también inhiben a la prostaglandina 1. Y como la prostaglandina 1 es la encargada de proteger el estómago, si disminuimos no hay quien proteja y así es como nos da gastritis. Más adelante vamos a hablar de esto nuevamente, solo quiero que ya lo vayan descubriendo, teniendo una idea. Entonces, estos medicamentos inhiben fuertemente a la COX-2, por eso es que sus efectos van a ser más fuertes, ¿ya? Entonces, se ha demostrado que bloquea la síntesis de prostaglandinas por inhibición de la COX-1, inhibe la microagregación y poliformonucleares y monocíticos de las zonas inflamadas. Se absorbe bien por vía oral, rectal, la principal absorción es metabólica, se une a proteínas de un 99%, además que se excreta por la orina.
Ya, como les decía, estos medicamentos la diferencia es que se distribuyen bastante bien en la sangre y tienen buena selección por las articulaciones. Y por su principal efecto de ser analgésico, se utiliza generalmente en artritis, ¿ya? En artritis reumatoide. Por eso van a ver que el meloxicam prácticamente es el más reservado para problemas de osteoartritis. A ver, les decía, los AINES no tendrán resistencia, pero sí hay algo que se llama acostumbramiento. ¿Qué entienden por acostumbramiento, señoritas? ¿Qué les sugiere el término? ¿Qué será acostumbramiento? Se adapte al cuerpo, se adapte. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. Que el cuerpo se adapta al medicamento. Entonces, como en la artritis reumatoide no hay cura y prácticamente la persona tiene que tomar de por vida estos medicamentos, a la larga el naproxeno o el diclofenaco ya empiezan a no hacer efecto, ¿no es cierto? Y cuando ya su efecto empieza a ser menor, o bueno, la persona ya no le coge, podemos decir así, pasamos a los oxicam. Y en especial al meloxicam, que es el más utilizado. Justamente para qué? Para tratar dolores articulares en las personas con artrosis o osteoartritis. ¿Ya? Sin embargo, mantiene sus efectos adversos. Como todos los AINES van a presentar efectos gastrointestinales. Sin embargo, tienen menores efectos en el sistema nervioso central, como son mareos, cefaleas, somnolencia, insomnio o depresión y alucinaciones. Estamos viendo que los AINES en algunas personas pueden producir sedación, como es sueño. En algunas personas, no en todas. Pero ya menos en ese grupo de los peroxicam, ya ese efecto adverso se está anulando. Ya, pasaremos a otro grupo. El grupo del ácido antranílico. De este grupo resalta el ácido fenilantranílico, ácido menfenámico, meclofenámico, flufenámico, preparados fármacos, propiedades oficinales. Ya. En este grupo, el representativo era el ácido menfenámico. Este de acá. Pero el resto no se utiliza. Y lamentablemente el ácido menfenámico también ya dejó de utilizarse. O sea, del ácido antranílico, en nuestro país ya no tenemos medicamentos. Rara vez, posiblemente ustedes por ahí vayan a encontrar el ácido mefenámico. Este AINE, ¿ya? El ácido mefenámico. El resto no van a escuchar. Pero ¿con qué fin se tomaba el ácido mefenámico? Para tratar la dismenorrea. ¿Qué habíamos dicho que era la dismenorrea? Dolores menstruales. Ya. Entonces, el ácido mefenámico se utilizaba con ese fin, para tratar la dismenorrea. Pero con la llegada del diclofenaco o el naproxeno, ya se dejó de lado el ácido mefenámico y bueno, ya no se utiliza. Entonces, si ustedes llegan a ver en su farmacia estos medicamentos, raro sería. La indicación para el ácido mefenámico es solamente dolores menstruales, ¿ya? El resto no hay mayor importancia. Solamente acá el que puede repasarse y estudiar es el ácido mefenámico. Pero miren que sus efectos adversos, ¿cuáles pueden ser? Pueden tener problemas gastrointestinales, dispepsia, diarrea, inflamación intestinal. Y como efectos adversos incluso puede llegar a aparecer anemia hemolítica esporádicamente. Bien. Entonces, comparando un poquito los usos de cada medicamento, tenemos la siguiente tablita. En cuanto a sus usos y sus efectos adversos. A ver, tenemos acá la comparación entre ácido acetilsalicílico, metamizol y paracetamol. El ácido acetilsalicílico, como es la aspirina, el más conocido, hemos visto que se utiliza para dos indicaciones, depende de su concentración. La aspirina o el ácido acetilsalicílico de 500 miligramos, ¿para qué malestar o para qué estaba indicado? ¿Para qué solían tomar la aspirina de 500?
¿Para qué se solía tomar aspirina antes, señoritas? A ver, ayúdenme. O ya no. El dolor, profesor. Dolor, ¿qué dolor? ¿La aspirina todavía se sigue utilizando en nuestro medio o ya no tanto? ¿Cómo lo ven? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Curiosamente, la aspirina o el ácido salicílico es de los primeros AINES descubiertos. Sin embargo, con la llegada de los otros, paracetamol, naproxeno y bueno, un poco que se dejó de lado este AINE. ¿Ya? El ácido salicílico de 500 miligramos estaba indicado principalmente para dolores de cabeza, dolores como tipo cefalea, migraña. Y bueno, y la de 100 miligramos, ¿para qué hemos dicho que servía? ¿Están ahí? Carajo, perdón, estaba en micrófono silenciado, estaba hablando como loco y... ¿Me han escuchado lo de el ácido tranilínico? Sí, ¿no es cierto? De ácido mefenámico. Hasta ahí creo que se le escuchó hasta ácidos Ya, ¿para qué era el ácido mefenámico? ¿Para qué se utilizaba? en los dolores menstruales. Ya, pues, sin querer he puesto ¿cómo se llama? El micrófono silenciado. Ya, entonces, bueno, volviendo al tema, el ácido acetilsalicílico, eso como conocido mundialmente como aspirina. ¿Para qué malestar se utilizaba? Dolores de cabeza, ¿no es cierto? Tipo cefalea, dolores tipo migraña. Pero, Dolores moderados era, profesor. claro, Sí. ya les pregunto, unidas, ¿será o se seguirá utilizando este medicamento como se usaba antes? Ya no, ya porfa mucho. Ya no, ¿no es cierto? Esta aspirina ya, la de 500 al menos, casi quedó a segundo plano. La que sí se utiliza es la de 100 miligramos. ¿Y con qué fin era el que lo utilizábamos? El corazón. Ya, como antigrante plaquetario, ¿no es cierto? Entonces acá, el ácido acetilsalicílico nos dice que se utilizaba para fiebre, lumbago, inflamación y dolores de cefalea. Tiene un efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético. Sin embargo, su efecto adverso es que aumenta el tiempo en que no coagula la sangre. Eso se llama tiempo de sangría, tiempo que no coagula la sangre. Puede producir irritación gástrica y síndrome de Reye. El síndrome de Reye es una irritación también del esófago. Contraindicaciones. No se debería utilizar en asmáticos, en úlcera gastroduodenal, en niños menores de 12 años con varicela. Y como hemos visto, tenía dos presentaciones, de 100 miligramos y 500 miligramos. De 100 miligramos como anticoagulante y de 500 miligramos como antiinflamatorio. Este mecanismo de acción inhibe la COX-1 y la COX-2. El medicamento conocido de forma mundial es la aspirina. A ver, a modo de distraernos, a modo curioso, les voy a comentar un poquito cómo se descubrió la aspirina. ¿Saben quién descubrió la aspirina? ¿En qué país se descubrió? No, profesor. Ya, la aspirina fue descubierta en Estados Unidos por un perrito. Un perrito fue el que descubrió la aspirina. ¿Saben cómo? Les cuento. El ácido acetilsalicílico lo produce un árbol. ¿Han escuchado hablar del sauce? El sauce llorón o los sauces. ¿Conocen ese arbolito? ¿O han escuchado hablar de ese arbolito? El sauce. No, profesor. Ya, a ver si buscan en foto el sauce. Porque sí hay bastante, al menos en Cusco hay bastante ese arbolito. ¿Qué pasaba? Que cada vez que llegaba la época de invierno, un perrito de una familia de investigadores iba al patio y masticaba la corteza de este arbolito. Masticaba su sauce. Y eso siempre pasaba cada vez que iba a haber invierno.
Si hubiera sido gente normal, obviamente lo hubiesen dejado pasar de largo, pero les pareció curioso que el perrito justamente haga eso cada vez que iba a haber invierno o cada vez que estaban en invierno. Entonces, hasta que empezaron a estudiar la corteza del árbol, a separar sus componentes y de ahí sacaron primero el ácido salicílico. Y el ácido salicílico, como ustedes saben, han visto, es un antiinflamatorio, ¿no es cierto? Un analgésico antiinflamatorio, lo hemos visto, que se utiliza en lociones. Y del ácido salicílico es que sale el ácido acetil salicílico, que es el conocido como ahora como aspirina. Pues, esto fue gracias a que un perrito masticaba la corteza de ese sauce. Así es como nació la aspirina. ¿Ya? Bien, continuamos. Entonces, el metamizol. Ya hemos hablado de metamizol, hemos dicho que su uso es para tratar gripe, dolor menstrual, un antipirético fuerte. Su absorción es rápida, a los 30 minutos se administra por vía oral, su administración es bastante buena. De efectos adversos tiene náuseas, vómito, mareos. Sus contraindicaciones: no se debe utilizar en casos de leucopenia, es decir, cuando los glóbulos blancos están muy bajos, agranulocitosis, anemia aplásica. No se olviden esto, en el metamizol en pacientes de la raza blanca puede llegar a producir anemia plástica, agranulocitosis y leucopenia. Posología: 300 miligramos inyectable analgésico y 300 miligramos supositorio antipirético. El metamizol en nuestro país viene de 1 gramo, ¿ya? En ampollita, ¿no? Bueno, acá está de 300, debe ser de otra bibliografía. En nuestro país el metamizol viene de 1 gramo y en tabletas de 500 miligramos. También inhibe la ciclooxigenasa y también el óxido nítrico en los 5 canales de potasio, eso para su efecto antiinflamatorio y antipirético. ¿Con qué nombre hemos dicho que está en el mercado? Como dipirona. ¿Y con qué otro nombre hemos visto que estaba en nuestro mercado, en nuestro país? ¿Cómo viene la tableta? ¿Cuál es la marca más conocida en nuestro país? La antalgina, ¿no es cierto? Todavía se sigue vendiendo la antalgina, así que van a encontrarlo en tabletas en unas farmacias. Entonces, esas son la marca que nosotros conocemos. La dipirona es más allá, creo que es más de los Estados Unidos, por eso que se queda con ese nombre. Ahora, el paracetamol, otro fármaco bastante utilizado, principalmente por su efecto antipirético, aunque también sirve para dolores tipo moderado y fuerte y crónico. Es utilizado en gripe y en artrosis. Un antipirético, un analgésico, se absorbe también por vía oral de forma rápida, a la media hora y 1 hora está haciendo efecto. Sin embargo, puede ser hepatotóxico. Recuerden que tiene problemas, puede generar problemas a nivel de hígado. No, aquí no se debe dar, obviamente, a un paciente con daño renal o hepático. Si un paciente ya está mal del hígado, no le vas a dar un medicamento hepatotóxico, ¿no es cierto? Puedes hacerle más daño aún. Su posología viene de 500 miligramos, puede administrarse cada 6 horas, siendo la dosis máxima 4 gramos al día. ¿Ya? 4 gramos al día. Inhibición COX periférica débil. Ajá. El paracetamol es el único que inhibe la COX-3. El paracetamol es el único que inhibe la COX-3. Esta COX-3 es la que se encarga de ayudar a producir la sudoración. ¿Para qué? Para que la fiebre baje. El paracetamol en nuestro medio, ¿cuál será la marca más conocida? ¿Cuál será la marca más conocida del paracetamol? No, yo creo que existen muchas marcas de paracetamol. A ver, ayúdenme con unos cuantos ejemplos. Panadol. Ya, el Panadol es el más conocido. Y vamos a ver lo que viene en combinación con otras sustancias. ¿Qué medicamentos nos traen combinación de paracetamol? Yo me acuerdo que la Marisol estaba haciendo su propaganda con ese medicamento. Pues otros actores, no sé. Generalmente los antigripales. Ejemplos de antigripales, a ver, ayúdenme. Cualquiera. Hay bastantes antigripales. Taxin, Ya, muy bien. Tapsin tiene paracetamol y sus antihistamínicos. Tapsin. Después, ¿qué más?
Para la migraña, ¿qué medicamento para la migraña? ¿Qué medicamento marca para la migraña han escuchado hablar? Migrañín, profe. Migramil, migrañitras. Ya ese es paracetamol más cafeína. ¿Qué más? Bueno, bueno, ya está de más, ¿no? Solamente es cuestión de que ustedes vean la composición de cada sobrecito. Si viene paracetamol más cafeína, para qué está indicado? Migraña. Migraña, ¿no es cierto? Si viene paracetamol más antihistamínicos, ¿para qué estaría indicado? Fiebre. Para gripe, ¿no es cierto? Ahora, curiosamente hay paracetamol de 1 gramo, ¿ya? Paracetamol de 1 gramo. Que ese medicamento, pues, más que nada es como un analgésico, utilizado como analgésico, ¿ya? Solamente es cuestión de que ustedes revisen el reverso del medicamento y no se dejen engañar por la publicidad. A veces se exageran con la publicidad cuando simplemente lo que se está administrando al paciente es paracetamol. Por ejemplo, a ver, solamente antes pasaría al siguiente grupo. A ver, ¿cómo se llama este? Ah, Doloflan. ¿Sí conocen el medicamento, no? Doloflan. ¿Han escuchado ese medicamento? ¿Cómo se marca Doloflan? ¿Saben de qué está hecho el Doloflan? Cetamol. No, es ibuprofeno. El Doloflan es ibuprofeno. Y lo curioso es que hay Doloflan Forte. ¿Saben cuál es el Doloflan Forte? Hay Doloflan. Doloflan Forte y Doloflan Extra Forte todavía. El Doloflan es ibuprofeno de 200 miligramos. Después el Doloflan Forte. ¿Qué es el Doloflan Forte? ¿Qué creen que le hayan aumentado? Lo que le han aumentado es el doble de concentración. ¿Ya? El Doloflan Forte va a ser ibuprofeno de 400 miligramos. Y el Doloflan Extra Forte si ustedes tienen la oportunidad de revisar los medicamentos de cada marca, van a llamarse muchas sorpresas. El Doloflan Extra Forte es ibuprofeno de 800 miligramos. Entonces, simplemente con el nombre lo que han hecho es aumentar la concentración. Y mira, ese Doloflan Forte simplemente es el ibuprofeno que se vende como genérico también, así que no hay ningún problema. Entonces, no se dejen llevar siempre por la marca. Siempre revisen la composición de cada medicamento, ¿no es cierto? Bien, antes de pasar a este grupo de los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa, ¿tiene alguna pregunta, por favor? Yo creo que los ANS es el tema más amplio para hablar, con bastantes interrogantes. Mucho va a depender de sus efectos, de sus características particulares y en qué vamos a utilizarlo, ¿no es cierto? Ya les había mencionado también medicamentos que son utilizados para dolores netamente agudos, más para fiebre, más para inflamación. Antes de pasar al otro grupo, ¿alguna pregunta con respecto a Inés? Entonces, ya como ya después nos vamos a hablar más de Inés, yo empezaría a hacer las preguntas. Paracetamol, ¿para qué está indicado? Ustedes me van a responder para fiebre, para dolor o para inflamación. ¿Para qué está indicado el paracetamol? A ver, señorita, si no me Para para... la fiebre, profesor. Ya, para la fiebre. ¿Y qué más? ¿Tiene uno más? Para el dolor también. Ya, muy bien. Dolor. Dolor y fiebre, nada más. ¿Inflamación? ¿Tiene efecto antiinflamatorio? No, profe. No, paracetamol no. Seguimos. A ver, pasamos al siguiente medicamento. Metamisol, ¿para qué está indicado? Para los dolores también, para gripe y para dolor menstruales. Ya, metamisol no usen para dolor menstrual, por favor, ya va a haber otros medicamentos. El metamisol, ¿para qué está indicado principalmente? Su principal efecto para la fiebre, por favor, no se olviden. El metamisol es el medicamento más utilizado para rescatar a los pacientes con fiebre alta, con hipertermia, con una fiebre bastante alta. Y también se utiliza como analgésico. Ibuprofeno, ¿para qué está indicado?
¿Tiene efecto? ¿Qué efecto tiene? Analgésico, después antiinflamatorio, ¿no es cierto? Y, y también para la fiebre. Bajito, pero todavía tiene efecto para la fiebre. Naproxeno. Naproxeno también tiene un efecto. Es, como les decía, el naproxeno es un medicamento. Podríamos decir que es un ibuprofeno mejorado. Tiene mejor efecto antiinflamatorio, mejor efecto analgésico y mejor efecto antipirético. ¿Ya? Y es utilizado para la dismenorrea. ¿A qué concentración se utiliza el diclofenaco, el naproxeno para dismenorrea? Como dijo, profe, ¿A qué concentración se utiliza el naproxeno para dismenorrea? 175. No se olviden. Pues tendremos el diclofenaco, medicamento ampliamente utilizado en diferentes formas farmacéuticas. Viene viene en tabletas, viene inyectable y viene hasta en gel. ¿Para qué utilizamos el diclofenaco? Son analgésicos. Como un analgésico general, ¿no Para es cierto? dolor fuerte y también para los huesos. Claro, para dolores generales, para todo. Después, ya, antes, ya. A ver. El ketoprofeno y el ketorolaco, ¿para qué utilizábamos? Dolor de Ya. ¿Qué habíamos dicho de su efecto antiinflamatorio del ketorolaco? ¿Tiene efecto antiinflamatorio el ketorolaco y el ketoprofeno? No tanto, ¿no es cierto? El ketoprofeno y el ketorolaco no tienen tanto efecto antiinflamatorio, pero sí tienen un buen efecto analgésico. A ver, otro N que se me esté escapando, alguno que quieran repasar. Bien, creo que serán los más utilizados en nuestro medio. Recuerden, cada AINE tiene sus particularidades y tiene sus indicaciones. ¿Ya? Bien, ahora sí hablaremos del siguiente grupo, los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Ya. Podríamos decir que son los AINES de segunda generación. Con respecto a los otros grupos farmacológicos como que hemos visto, ¿cuál era la diferencia de los de segunda generación con los de la primera generación? ¿En qué se diferenciaban? ¿Qué de especial tenían los medicamentos de segunda generación? A ver, ayúdenme, señoritas. Ya, a ver, van a radicar en dos principalmente. Dos, su efecto farmacológico y sus reacciones adversas. A ver, ayúdenme por favor. ¿Cuál tendrá mejor efecto farmacológico? ¿Los de segunda generación o los de primera generación? Señoritas. En medicamentos, ¿cuáles tendrán mejor efecto farmacológico? ¿Los de primera generación o los de segunda generación? Me voy a darles ejemplos. Por ejemplo, la gentamicina es un antibiótico de primera generación y la micacina era de segunda. ¿Cuál tenía mejor efecto farmacológico? ¿Mejor efecto terapéutico? A ver, ayúdenme, señoritas, porque si no, no van a entender esta parte, ¿ah? Primera. ¿O quieren que ponga a dedo? hasta en los celulares se sabe eso. Un celular de primera generación
ya podemos decir los Samsung, ¿no es cierto? No sé, un Samsung J o K. Y los de segunda generación, los nuevos que han salido, S10, S20, S30, S no sé. ¿Cuál será mejor? A mi casina, Ya, es un medicamento de segunda generación. Entonces, ¿cuál tendrá mejor efecto? ¿Un medicamento de primera generación o de segunda generación? segunda. Los de segunda van a ser más poderosos, más potentes, porque se han estudiado después. No se estudia un medicamento para mejorar su efecto, pues no para hacerlo peor. Segunda generación quiere decir que salieron después, ¿ya? Y en efectos adversos, ¿tendrá mayor o menor efectos adversos un medicamento de primera o de segunda generación? Si nosotros si nosotros estudiamos un medicamento y queremos mejorarlo, vamos a mejorar en su efecto, ¿no es cierto? Y también trataremos de mejorarlo en sus reacciones adversas, que presente menos reacciones adversas. ¿Qué opinan, señoritas? ¿Sí o no? Bueno, son conceptos que hay que tenerlo presente. Entonces, señoritas, no se olviden. Ya los medicamentos de segunda generación van a tener mejores efectos terapéuticos y menores efectos adversos. Es lo que se busca cuando se investigan medicamentos. Cada vez que sale un medicamento nuevo al mercado, es que se ha mejorado de su anterior, de su predecesor. ¿De acuerdo? Así es como se estudian los medicamentos. Entonces tenemos que hablar de la COX-1 y COX-2. Y voy a tener que repasar nuevamente acá. Les recuerdo que habíamos estudiado dos tipos de prostaglandina, ¿no es cierto? Prostaglandina tipo 1 y prostaglandina tipo 2. ¿Recuerdan? Ahora sí es importante que me presten atención porque si no, no van a entender nada de este grupo. A ver, niñitas, a ver. Hola, buenos días. Nosotros, buenos días, la licencia de acá de COVID. ¿Sí? Por favor, los sábados y domingos no de farmacia. No, los sábados y domingos. No nos han programado horario arriba. Sábados y domingos se va a atender abajo en el hospital. Ya. Otra cosita quería decirle, los fubas se quedan en farmacia. Sí. Ya, el problema es ahorita que nosotros, hay días que su paciente va en la noche o se enfermito de referencia o alta y los fubas se están quedando sin llenar. Entonces tiene que darles falta el médico y por lo que están cerrados en farmacia no se están haciendo esos fubas. Claro, pero Los médicos ya se han ido y van a regresar prácticamente después del 25. Vamos a tener problemas con la entrega de sus historias clínicas. no, las recetas se van a quedar ahora también en la farmacia del hospital. Ya no va a haber ese problema. Arriba solamente va a ser como un botiquín en la farmacia de arriba. O sea, solamente para ese rato se va a dar el medicamento, pero prácticamente la atención se va a hacer ahora abajo. Por un nuevo sistema y bueno, también pues, lo que ha designado la nueva jefa. Bueno, yo la jefa. A ver si van a conversar porque ahora está viendo incremento de pacientes. Todos los días está viendo 5, 6. Sí, yo también, sí, hasta me estoy desabasteciendo mi farmacia, ya me percaté, me quedé así hasta sin meter mis soles. Pero bueno, es la indicación pues de la jefa. Ya que yo, pues ya no es, contra eso yo no puedo ir yo. Ya en todo caso se tendrá que hacer un informe de hospitalización, pero que también se encuentre. Claro, parece, ¿no? Que hay mucho paciente, por favor requerimos la atención el sábado y domingo, ya bueno, algo así. Ya, pues. Listo. Ya, gracias. No, ¿por qué? Me salí, perdón, me salí. ¿Qué casi de clases? Me salí, perdón. Sí, seguimos en clases. Ya. Ahora que ahora que están despiertas, vamos a hablar de este tema muy importante. Ayúdenme, por favor, a entender esto. ¿Quiénes causaban la inflamación? ¿Quiénes causaban el dolor? ¿Qué sustancia?
Ya, no se olviden, no se olviden acuérdense por la próstata, por ahí se acuerdan. Hemos visto que habían dos tipos, prostaglandinas 1 y prostaglandinas 2. Las 1, de forma general vamos a decirlo, las prostaglandinas 1 son las buenas y las prostaglandinas 2 son las malas. ¿Por qué? Las prostaglandinas 2 causan la fiebre, causan la inflamación, causan el dolor. Repito, las prostaglandinas 2 causan la fiebre, causan el dolor, causan la inflamación. Las prostaglandinas 1 son las buenas. ¿Por qué? Porque nos protegen de gastritis y nos protegen de hemorragias. ¿Ya? Acuérdense de eso. Los AINES normales inhibían, o mejor dicho, bajaban las dos prostaglandinas, la 1 y la 2. Por eso que a la par que bajaban la inflamación, el dolor y la fiebre, también bajaban, disminuían la protección del estómago y disminuían la protección sanguínea de la coagulación. Entonces, si nosotros queremos mejorar un medicamento, ¿cuál les conviene inhibir? ¿Las prostaglandinas malas o las prostaglandinas buenas? ¿Cuál nos conviene inhibir o disminuir? Las dos, profe. Correcto. ¿Se entiende eso? Por favor, ¿se entiende eso? Que nosotros tratamos de inhibir la que es mala, la prostaglandina 2, y la prostaglandina 1 que es buena, que se mantenga nomás, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya, perfecto. Los AINES anteriormente estudiados, aspirina, paracetamol, porceno, etcétera, todos estos inhibían a los dos, a las 1 y a las 2. O sea, es cierto, pues bajaban la inflamación, dolor, fiebre, pero también bajaban la protección del estómago y bajaban la protección de la coagulación. Entonces por eso es que son los efectos adversos de gastritis. Pero con la ciencia, con lo que hemos estudiado la ciencia avanzado, se han buscado sustancias que solamente inhiban a la prostaglandina 2 y a la que la fabrica, la ciclooxigenasa 2. Por eso que se llama inhibidores selectivos. Selectivos, ¿por qué? Porque seleccionan a la ciclooxigenasa 2. ¿Qué es la ciclooxigenasa 2? A estas sustancias. Ciclooxigenasa, perdón, se me lengua la traba. Inhibimos la COX-2, inhibimos la prostaglandina 2. Y si inhibimos la prostaglandina mala, la 2, vamos a inhibir la inflamación, el dolor y la fiebre. Pero el efecto protector gástrico permanecerá o también se va a reducir. La protección gástrica y la protección de hemorragias va a continuar o también se va a disminuir. Va a disminuirse. No, va a continuar, porque estos medicamentos solamente están inhibiendo a la prostaglandina 2. ¿Ya? Y se mantiene el efecto gastroprotector, y hematoprotector. Por eso les decía, las ciclooxigenasa 2, estos medicamentos de segunda generación solamente van a servir van a ayudarnos en el efecto antiinflamatorio y analgésico, más van a permanecer sus propiedades protectoras de la prostaglandina 1. Entonces, para resumir, los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 solamente disminuyen la prostaglandina mala, que es la prostaglandina 2, y dejan normalmente funcionar la prostaglandina 1, que es la que protege el estómago y la sangre. ¿Ya? ¿Y cuáles son los famosos medicamentos pues, de este grupo? Son los famosos Coxibs. No sé si van a escuchar hablar de estos medicamentos. Celecoxib, Remecoxib, Heterocoxib, Valecoxib y todo lo que termina en Coxib. ¿Alguna vez has escuchado hablar de estos medicamentos? Creo que no, ¿no es cierto? Es que son medicamentos nuevos también que salen al mercado. Entonces, de todos estos también hay uno que también es selectivo, que es dimeloxicam. Aunque lo hemos visto en el anterior grupo, podríamos decir que esta es la excepción. ¿Ya? No siempre, pero también es parte de la excepción. Entonces, inhibidores del COX-2 son fármacos de reciente disponibilidad. Reciente porque recién se han sacado al mercado. Son prácticamente medicamentos nuevos. Eficaces como antiinflamatorios del tratamiento de enfermedades reumáticas.
Estos medicamentos, para las personas que pueden costearlos, son excelentes para tratar dolores articulares, artrosis, osteoartrosis, osteoporosis, etcétera. Son caritos, pero sí son eficaces contra esos malestares. No presentan los efectos adversos de los AINES clásicos, ya que no inhiben la COX-1. Entonces, ya no tenemos ese problema de gastritis, dispepsia, ya no va a haber esos problemas de irritación gástrica, etcétera. ¿Ya? Van a disculparme un momento, por favor. Dice Isabel, buenos días. Hola, Jordan, disculparás que te moleste. Dígame, licenciada. Es que sabes que yo gano hoy día, no hay personal de farmacia de COVID. Sí, pues. Ayer tampoco, bueno, ayer creo que estaban abajo, pero hoy día sí no hay, están todos libres. Y en ese caso, ¿cómo va a ser? Porque dicen que ayer no han querido descargar ni el oxígeno en farmacia de abajo. Descarga el oxígeno, pero el oxígeno no se descarga, solo se junta nomás en las recetas. Claro, pero o sea, cuando se va de alta, ahí sí lo descargan, ¿no es cierto? Ajá, no en la FUA, sino en esa su hoja blanca, ahí descargan la cantidad de oxígeno. ¿Ah, sí? Pero no. Así estarán haciendo, pues, porque bueno, yo a Padre es que las historias me las han descargado ahí. Ah, sí, yo no sabía eso. Y ahora, ¿cómo tenía ese caso? Porque ayer tenía pacientes de referencia y no han querido descargar, dice. Me parece raro, pero en la historia, nosotros no descargamos oxígeno en la historia. Bueno, no sé, pero después que ya llega el problema, porque como te digo, al final, digamos, cuando fue el paciente de referencia o hasta, ahí se descargan todos los medicamentos y también hay oxígeno de todas las recetas lo cuentan y no toman la cantidad y ahí lo descargan oxígeno, por decir, no sé, 18 metros cúbicos, ¿no? Claro. Algo así. Bueno. Esto también pues el dices, ya sabe usted por qué es pues, lo que ha pasado esa vez de ya lo que ha hecho sacar a la chica. Como le han sacado a la chica y encima salir de vacaciones su personal de farmacia, entonces lo que están haciendo es bajar a 2 personales de arriba de coro para que atiendan. Está igual que vos si fueran Pero personal de ahorita plan. nos están perjudicando porque nosotros estamos teniendo pacientes, nomás 65 y 6 pacientes, Sí. varios 5 pacientes, y hoy día pues no hay, y si abajo no van a querer descargar, hacer cómo va a hacer eso, pues en todo caso para mañana ya lo harán descargar. Sí, imagínate, mañana, ayer me lo tenía que encargar porque está el turno. Y lo descargan Pero nomás. con la fecha De todas las fechas, pues. ayer tendría que ser pues. Pero eso me parece raro, Ulises, porque, como le digo, todo ese tiempo hemos estado dando altas también y nunca hemos descargado oxígeno, porque el oxígeno lo hemos manejado como estratégico, ya pues estaba aparte nomás, solamente así como seguimiento. No debería de haber aparte, porque imagínate que esas recetitas se pierdan, como ustedes ¿Intentamos buscamos la salida? Ajá, porque cuando van a supervisar o cuando van a evaluar esa historia clínica, obviamente van a auditar y qué tal no van a encontrar. Claro, ¿no? Bueno, entonces, Aunque una hojita aparte debería estar descargada, por decir, ¿no? sí, pues, Fuera de las recetas, una hojita más. sí, esos temas tenemos que tratar con la... Tendré que tratar con Delia porque... Sí, porque como digo, prácticamente ahora la farmacia de arriba ya no vamos a hacer descargos, nada ahí arriba. Todo se va a hacer abajo en la farmacia hospital. Arriba solamente va a ser como un botiquín nada más. El cual nosotros vamos a ir reponiendo medicamentos cada vez que se atienda. Así es, hasta ahora. En todo caso, como te estaba diciendo más antes, que no tendrías que dejar un kit de Sí, todo claro. lo que más o menos se pueda necesitar, cosa que, o más que todo para los sábados y domingos, porque no van a estar trabajo bajando, porque como no hay personal técnico también arriba, Sí, por sí, ahí sí, en la mañana, entonces estar bajando y subiendo, entonces ahí es donde los cosas tienen que hacer, están demorando pues. claro. Ahora los compañeros de abajo del hospital no colaboran tampoco. Si ya Sí, eso ya sabes, pero sí bien jodidos son. Sí, para que no, eso no lo pueden negar. Pero la de ella misma les ha dicho, y le mando esta una foto de grupo de WhatsApp, lo que está indicando que se atiendan normal los de COVID en abajo. Ya, entonces, ¿qué les indica por ejemplo? Porque es que ayer no han querido descargar el oxígeno y ahorita están preocupados cómo va a ser.
Ya, ya les voy a indicar eso, ¿ya? Y eso de los hijos Ya, trataremos y bien hoy eso. día quienes están haciendo Netflix, la mamá pues... Sí saben, dice, sí saben. Ya. Habla, Más tele. problemas. Ya, a ver, ya tengo, por si acaso les voy a hacer recordar, ¿ya? Ya, por favor. Ya, les listo, te luego. Gracias. Ya. No vas a tomar ruda. Te pasaste, Gloria. ¿Para qué van a tomar ruda? ¿Qué ha pasado? Ya se conectó. ¿Quién va a tomar ruda? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo, chicas? No jueguen con su salud, ¿ah? Mi compañera, Gloria, profesor. Chicas. Nancy dice toma agua de ruda, el desayuno está tomando. No, Gloria, profesor, Gloria. No me hagan asustar, por favor, Compañera, señorita. Gloria, es profesor. Sí, se quieren intoxicar con otras chicas. Gloria, ves, ya todos te conocen. Ya, chicas, ya. A ver, entonces volviendo al tema. Como les decía, la única diferencia diremos que los ciclooxigenasa 2, inhibidores de la ciclooxigenasa 2, tienen menos efectos adversos que los AINES normales. Ya esa es su principal diferencia. A ver, ya no se mareen con los nombrecitos. De repente no lo van a conocer ahora, pero más adelante van a ser bastante comunes. Y al menos sí se utiliza acá, al menos en artrosis fuertes, graves, estos medicamentos son bastante utilizados. En especial el Celecoxib, el Refecoxib, ¿ya? Incluso acá el Heterocoxib también. Son los más utilizados. Entonces, primero hablaremos del Meloxicam, que es un medicamento con mayor selectividad de inhibir la COX-2. Entonces ponemos estos ya no, esto no nos interesa. El Celecoxib, sí, este es muy importante. Se metaboliza en el hígado y se usa como analgésico y antiinflamatorio, ¿ya? Para dolor, inflamación. Refecoxib, como su primo también, en concentraciones normales parece no inhibir la COX-1, por lo que no afecta la agregación plaquetaria y sus efectos son mucho menos frecuentes que los AINES clásicos. Como están viendo, simplemente es corto nomás. Son un nuevo grupo de medicamentos. Creo que se voy a dejar una tareita para que repasen las familias, sus medicamentos representativos, y hablen un poquito de los inhibidores de la COX-2. Los COX-2 son un medicamento, una nueva línea de medicamentos, ¿ya? Una nueva línea de AINES. Todavía son de costo elevado para el acceso al público, pero ya no van a tener ese principal efecto adverso, que es los problemas gastrointestinales y problemas hemorrágicos. Su principal indicación por ahora, por el momento, es solamente como para dolores articulares, dolores óseos y de que se toman de tratamiento crónico, puesto que el medicamento todavía está en estudio. Recuerda, cuando un medicamento sale al mercado, todavía se va estudiando poco a poco cómo es que se trata las enfermedades. Si aparecen nuevos efectos adversos, si te van a tener que plantearse algunas contraindicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, sí, este fue el grupo de los AINES. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna, señoritas? Ay. ¿Señoritas, alguien? Bien, bueno, vamos a llamar a asistencia. En la mañana no llamé porque todavía no se conectaban. Estudio, aplicación. ¿Cuál creen que sea el AINE que más se ha utilizado con enfermedades de todos los medicamentos vistos? Señoritas. ¿Me escuchan? ¿Cuál es el AINE más utilizado de todos? El paracetamol, profe. Sí, el paracetamol es para todos. El paracetamol parece todavía la panacea. En niños, grandes, para todos. Fiebre, malestar. ¿Y cuál era su antídoto? El paracetamol. La acetilcisteína, ¿no es cierto?
La acetilcisteína era esa. Ujú. A ver, señoritas, ayúdenme con un tema. Bueno, no estamos todos, pero ya quiero tener una idea. Se supone que son 2 notas las que tengo que entregar en este segundo semestre o bueno, segundo tiempo. Entonces tengo que tomar un examen en diciembre y el final en enero. A ver, estamos todavía 2 semanas. ¿Cree que sea prudente el examen para el 28, lunes 28 de diciembre? Porque después va a ser en Año Nuevo y... No, ¿qué día nos toca? Ah, el 30, ¿no? El 30 nos toca. Ujú. ¿El 30 creen que esté bien? Tomar una evaluación de la primera parte de lo que hemos estado hablando. Profesor, disculpe, ¿el examen va a ser durante su hora o lo va No, claro, a durante poner la en hora la nomás. plataforma? Durante la hora, pues. Obviamente se va a colgar, pero el examen va a estar dentro de la hora. Desde la hora. Y es que me pregunto, es que se me complica un poco, al menos a mí entrar para dar el examen. Como estoy en el trabajo, se me complica. Mm, sí, pues que también es, como es el horario que nos han puesto en el curso, si lo ponemos fuera del horario, pues de repente no van a poder estar y vamos a llevarlo a complicaciones. Entonces sería el 30, ¿no es cierto? Con respecto a este mes, ¿qué otro día sería? Porque después 24, 25, Navidad. 31, Año Nuevo. Sí, el 30 no me va a tener que ser. Ya va a ser más sencillo, puesto que son menos temas que la anterior vez. La anterior vez era prácticamente todos los temas en un solo examen. Entonces el 30 sería... Ya este examen, ¿a partir de qué tema va a ser, profesor? A ver... Desde antimicóticos. Ajá. Al 30, ¿ya? Pero bueno, el día lunes ya vamos a hablar mejor. El lunes vamos a conversarlo cuando estén todos, con respecto también de estudio de enfermedades y aplicación de las bases. ¿Ya? Para que tengan tiempo para ir repasando también. Ya, profesor. De acuerdo. Entonces, a ver, ¿quiénes estamos? ¿Quiénes estamos? Elizabeth no está. Gloria. Presente, profe. Listo. Caroli. No vino Caroli, creo. Lía. Presente, profesor. Listo. Nancy. Presente, profesor. Mirza. Ha estado. Nieves. Nieves. Presente, profesor. Ruth Brisaida. Presente, profesor. Sí, te escuché. ¿Escucha? Sí. Ruth. Ruth Brisaida. Eudicia. Presente, profesor. Discúlpeme cuando está muy tarde. No te preocupes. Como la clase está grabada, también pueden repasarlo, pues no hay problema. Rosa no está, ¿no? No se puede conectar Rosa. Ni Nayeli. Bien, señoritas, bueno, cualquier duda ya pues, voy a dejar la clase grabada y para que puedan repasarla. El día de mañana, claro, mañana ya estaríamos hablando con todos los compañeros acerca de la evaluación, ¿ya? Bien, señoritas, vayan a tomar desayuno, descansen, que tengan un buen domingo. Buenos días, hasta luego. Gracias, profesor. Digo, Ok, Hasta luego, chicas, hasta luego. igualmente para usted, patrona. Ya. Hasta mi lunes. Nancy, no te lo tomes todo, sobras.